Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este segundo workshop sobre soluciones basadas en la naturaleza, también llamado soluciones climáticas naturales o Natural Climate Solutions. Y vamos a empezar pidiendo disculpas por estos 20 minutos aproximadamente de retraso. Ha habido un problema técnico con nuestro proveedor. Pero bueno, yo espero que esto esté arreglado, así que vamos a empezar. Bueno, también en primer lugar y desde la sede Repsol, nuestros mejores deseos de que estén todos bien, todos muy bien con vuestras familias, en vuestros entornos, y así vamos a empezar. Decir que este segundo workshop de la Cátedra Repsol en Transición Energética en colaboración con la Universidad de Barcelona. Esto se enmarca en las actividades y en el desarrollo de esta cátedra, que es liderada por el profesor Mariano Marzo, con la colaboración del área de educación y conocimiento de Fundación Repsol y también del Instituto Cerdà. Como sabemos, como sabéis todos, las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, o las Natural Climate Solutions, son una de las tecnologías que el mundo tiene a disposición para combatir, para reducir los efectos del cambio climático. Es una tecnología conocida, probada, es una tecnología que es eficiente en sus costes, está lista para implantar mañana y además, como también solemos decir, aunque no sea rocket science, porque es así, tampoco esto se trata de plantar arbolitos o hacer una gestión en un humedal o en un bosque, ¿no? Es decir, hay tecnología de exploración y mapping de terrenos, hay tecnología de plantación, de desarrollo y plantación de semillas, de conocimiento y de tracking de todo el crecimiento, por decirlo de alguna forma, de esta materia verde. Y por lo tanto es una tecnología que está y sobre esa iremos a hablar en el día de hoy. Pero también es verdad que para que esta tecnología se pueda desplegar, solo se ha de poder desplegar en el territorio. Y cuando hablamos de que solo se puede desplegar en el territorio, estamos hablando de todo lo que atañe a los territorios naturales, rurales, urbanos, y por lo tanto esto nos lleva también a un debate que tiene que ver con planificación y gestión tanto territorial como urbanística, una discusión que, como veremos, no siempre está exenta de crítica, ¿no? Dicho esto, la lucha contra el cambio climático, la reducción de las emisiones, que cuentan clarísimamente con la vocación y el empuje del sector privado, que al final lo va a tener que hacer, pero para que el sector privado lo pueda hacer, sin lugar a dudas que también tenemos que contar con el sector público en cuanto a la definición y al apoyo en esas reglas de juego, ¿no? Y por eso la organización también de este workshop. En ese sentido, nosotros vamos a tener una mesa científico-empresarial, donde se discutirá desde el rigor y desde el conocimiento los distintos puntos de vista. Tendremos luego una mesa de administración pública, estatal y local, donde también veremos con rigor las aportaciones y los distintos puntos de vista. Tendremos una sesión de preguntas para el público, unas conclusiones y finalmente una clausura que estará a cargo del presidente de Repsol. Yo sin más les doy las gracias por vuestra asistencia. Creo que estábamos hasta hace un momento 438 personas inscritas. Espero que sea del agrado. Y yo sin más le voy a pasar la palabra al profesor Mariano Marzo. Así que Mariano, adelante, por favor. Muchas gracias, Antonio, y disculpas por el retraso. Bienvenidos a este segundo workshop de la Cátedra en Transición Energética, Universidad de Barcelona, Fundación Repsol, que tengo el placer de dirigir. Para ganar tiempo y no repetir algunas de las ideas que ha dado Antonio, simplemente recordar que las soluciones basadas en la naturaleza, como ya saben, abarcan un conjunto de medidas que pueden contribuir de forma inmediata y con costes relativamente bajos a la reducción de las emisiones de carbono mediante la mitigación, el secuestro y el almacenamiento
de las mismas en entornos naturales, tales como bosques, humedales, turberas, marismas y lechos marinos. Lo importante, o una cifra importante a retener, es que estas soluciones basadas en la naturaleza pueden, a escala global, aportar el 37% de la mitigación de emisiones necesarios para limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados en 2030. Un potencial que obviamente no ha pasado inadvertido, tal y como queda reflejado en diversas iniciativas desarrolladas recientemente a nivel de la Unión Europea, iniciativas legislativas, España y sus comunidades autónomas. Evidentemente, estas soluciones, como ha dicho Antonio Calzada, tienen que implantarse en un territorio y necesitan de la colaboración público-privada. Y en este contexto, este workshop tiene como objetivo facilitar que empresas, investigadores y administraciones compartan entre ellos y con el público los retos que representan para todas las partes implicadas la implantación de las soluciones basadas en la naturaleza, en la lucha contra el calentamiento global y más aún en la actual situación de pandemia por la COVID-19. El objetivo del workshop es que cada una de las partes que se va a estructurar en 2 mesas de debate, una más científico-técnica y empresarial y otra de las administraciones, pues desde su parcela de conocimiento pues nos exponga cada una de estas mesas su visión y experiencia. Como también ha dicho Antonio Calzada, para finalizar contamos con un turno, una serie de preguntas que permitirá establecer una breve comunicación entre ambas mesas con el público asistente. La única recomendación que les querría hacer a propósito de estas preguntas es que, por favor, cuando las formulen, nos indiquen a quién va dirigida para así facilitar la labor del moderador de este debate. Y ya sin más dilación, voy a presentarles a los ponentes de la primera mesa técnica. Es una mesa que está integrada tanto por gente del mundo académico, del mundo técnico, pero también por empresarios que han llevado a la práctica a diversas escalas la implantación de estas soluciones. Contamos en esta mesa técnica con Kepa Solaun, es el director general de Factor Ideas for Change, antes Factor CO2, es una empresa especializada en cambio climático y energía sostenible. Kepa es doctor en Economía y licenciado en Filosofía y Derecho. Ha trabajado asesorando a numerosos gobiernos, empresas y organizaciones internacionales en el ámbito del cambio climático y la sostenibilidad, y también es profesor de Economía Ambiental en la Universidad de Navarra. Gracias, Kepa, por acompañarnos. A continuación os voy a presentar a Enrique Enciso, que es socio fundador y presidente del Grupo Silvestris. Enrique es ingeniero forestal desde 1990 por la Universidad Politécnica de Madrid y viene desarrollando labores de emprendeduría también desde el mismo año, desde 1990, y acumula ya 30 años de experiencia en restauraciones forestales en países diversos como España, Portugal, Líbano y Honduras. Bienvenido, Enrique. Tenemos también a Juan Carlos Sesma entre nosotros, que es el fundador y consejero delegado de la empresa CO2 Revolution, que presta servicios de plantación y reforestación masiva a terceros. Buenos días, Juan Carlos. Y ya ahora voy a presentarles a los miembros, digamos, más académicos. Por un lado tenemos Sonia Roig, que es profesora titular en el Departamento de Sistemas y Recursos Naturales de la Universidad Politécnica de Madrid, en materias de silvopascicultura, selvicultura y repoblaciones forestales. Es coordinadora del Grupo de Investigación, Ecología y Gestión Forestal Sostenible y del Programa de Doctorado en Investigación Forestal Avanzada. Ella es doctora ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y anteriormente ha sido investigadora y docente en el Centro de Investigación Forestal del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
Bienvenida, Sonia. Y ya finalmente te contamos con la presencia de Miguel Ángel de Zábala. No sé si he puesto bien el acento. No, Zabala, sí. Zabala, No, con muy bien. Zabala. Es catedrático en el Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá y coordinador del Grupo de Investigación de Ecología y Restauración Forestal impulsado por la Universidad de Alcalá y en el que intervienen otras universidades como la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Complutense de Madrid. Como veis, por lo tanto, contamos con un número de expertos, tanto desde el ámbito académico e investigador como desde el punto de vista empresarial, de la puesta en práctica, digamos, de las soluciones basadas en la naturaleza. Y si les parece, pues vamos a proceder a una primera ronda de preguntas que necesariamente van a demandar respuestas breves porque tenemos 5 minutos por ponente. Y voy a empezar por Miguel Ángel de Zábala. Miguel Ángel, como especialista en restauración de ecosistemas y desarrollador de protocolos de mitigación y adaptación para diversas administraciones y empresas a nivel nacional e internacional, quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto crees que las soluciones basadas en la naturaleza van a permitir afrontar el reto de la sostenibilidad? Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? Muy sí. bien. Bueno, quería agradecer la invitación a este interesante simposio y reunión interdisciplinar, que es justo lo que hace falta para este tipo de soluciones. Bueno, primero comentar que, como decía Antonio Calzada en la presentación, efectivamente esto no es rocket science, ¿no? Que es una manera de decir en las ingenierías duras, aeronáuticas. Si fuera tan sencillo como el rocket science, hace tiempo ya que lo hubiéramos resuelto, ¿no? Porque el problema del cambio climático, primero, tiene su origen en la ciencia, se ha descubierto gracias a realmente rocket science de modelización climática, que es lo que permitió evaluar que ante distintos escenarios, si estas emisiones de CO2 continuaban, iba a haber una serie de impactos que luego se están verificando, ¿no? Que es así como funciona la ciencia, modelización, experimentación. Y la solución, pues como planteó ya Kioto y Acuerdos de París, una de ellas es esta que se está aquí planteando. El problema del cambio climático es lo que llaman los economistas, es un bien común o un mal común y es una tragedia de los comunes. Entonces, aunque nosotros mañana, aquí a veces se engaña un poco al público, ¿no? Aunque empecemos a plantar árboles y dejemos de emitir, si China o Mozambique siguen emitiendo, esto no vale de nada, ¿no? Entonces, de ahí que sea importante, es un problema geopolítico que implica a varios actores. En el caso de los Estado-nación tiene una dinámica, pero en el caso de las multinacionales es muy interesante porque la responsabilidad social corporativa, cada vez más los grandes fondos de inversión quieren, hemos asesorado a alguno en Estados Unidos, que quieren realmente los coparticipantes realmente tener fondos responsables que no contribuyan a aumentar estas emisiones y demás, ¿no? Entonces, simplemente que es un problema de antropología social, de economía, es complejo, ¿no? Nosotros lo que nos ubica en este simposio, que es quizás lo más interesante y a lo que nos dedicamos, pues está, por una parte, por qué hay que restaurar, conservar y gestionar. Realmente, la solución basada en la naturaleza es el marco del que no hemos debido salir nunca, porque los seres humanos somos parte de esa naturaleza, ¿no? La naturaleza lo que nos da una serie de servicios, que es la calidad del aire, el agua, la productividad primaria, los equilibrios biológicos, por ejemplo, relacionados con estas epidemias víricas. Es decir, que nosotros somos parte de la naturaleza y de estos servicios. Los servicios de regulación climática no son más que uno de los servicios que nos da lo que llamamos la naturaleza, ¿no? A través de estos servicios del ciclo de carbono. Todo lo que no sea mantener la naturaleza, pues lleva a la degradación, a la insostenibilidad. Por ejemplo, como en países como Haití, ¿no? Que no han tenido una relación sostenible con sus recursos. Entonces, una cosa es por qué hay que restaurar, conservar y gestionar, que una de las razones es porque efectivamente puede ser una herramienta fundamental para reducir emisiones o sustraer carbono de la atmósfera.
y compensar en parte las emisiones, ¿no? Luego, ¿cómo se hace todo esto? Pues hay una serie de herramientas coste-beneficio que efectivamente no es plantar arbolitos. De hecho, plantar árboles a veces es el mayor error porque lo que estás es creando luego mega incendios o estás haciendo consumo de agua. Muchas veces es la mejor solución plantar árboles, pero efectivamente a nivel territorial hay una ciencia que se encarga de esto, ¿no? Que a través también de Big Data, modelos, escenarios, también experiencias experimentales y sobre todo también iniciativas empresariales interesantísimas como las que nos van a contar hoy, tecnológicas, forman parte de todo esto que llamamos la restauración. Y luego, no menos importante, es hacer un seguimiento de estas actuaciones, ¿no? De los sistemas de indicadores, etcétera. Entonces, efectivamente, la ciencia y la aplicación de la restauración y de las soluciones naturales es un camino muy interesante hacia la sostenibilidad. Y en ese sentido agradezco mucho que una empresa como Repsol contribuya, ¿no? a este debate. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por tu visión holística y de aproximación al tema que nos reúne hoy, y que creo que has sabido resumir muy bien. Y vamos ahora de la academia, es decir, del método científico y la duda metódica, que ha planteado un poco Miguel Ángel en su intervención, al emprendimiento, y a la praxis empresarial, aunque Kepa también sea profesor, pero a Kepa me gustaría preguntarle que, pese a ser tecnológicamente posibles en la actualidad, existen ciertamente barreras asociadas a la implantación de las soluciones basadas en la naturaleza. Y desde este punto de vista, quisiera preguntarte, Kepa, si en tu experiencia nos podrías decir cuáles son las principales barreras con las que te has encontrado y si puedes contarnos algunos casos concretos. Perfecto. Vamos a ello, Mariano. Primero de todo, yo también agradecer a la Fundación Repsol por haber organizado este evento, porque es un tema, yo creo, en el que se habla más quizás en la literatura que en foros como este. O sea, que yo creo que es muy bueno organizar un foro de este estilo y, además, con este carácter tan multidisciplinar que tiene. Y yo voy a confesar una cosa. A mí la etiqueta de experto en este tema me queda un poco grande. Yo soy más bien un usuario de soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, yo en mi trabajo en Factor somos receptores, por decirlo de alguna manera, de soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros nos dedicamos básicamente a dos cosas. En primer lugar, como consultores, en lo que tiene que ver con este tema, asesoramos a gobiernos y hacemos un análisis de cuáles son las políticas de cambio climático que pueden ser más beneficiosos para ello, utilizando métodos de coste-beneficio, como ya se ha mencionado, multicriterio, coste-efectividad. Y lo que hacemos es una especie de planteamiento, menú de opciones, y ahí analizamos cuáles son las que son más beneficiosas, tanto en términos de cambio climático como en términos económicos. Y eso lo plasmamos en planes de acción y luego buscamos financiación internacional para este tipo de proyectos. Entonces, aquí las soluciones basadas en la naturaleza son muy importantes. Y también en la otra línea de acción o de actividad que tenemos en Factor, que es la intermediación, trabajamos con muchas empresas que quieren ser neutras en emisiones. Es decir, son empresas que, aunque están trabajando para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, al final siempre les quedan unas emisiones residuales que no pueden reducir y recurren a utilizar activos que llamamos de los mercados voluntarios para ser neutros en emisiones. Y aquí también las soluciones basadas en la naturaleza son muy importantes. O sea que llevamos muchos años topándonos con ellas, por decirlo de alguna manera, sobre todo en la parte de mitigación del cambio climático, que es un poco la parte más conocida, sobre todo la parte forestal, que ya ha sido comentada, ¿no? En el sentido de reforestaciones, aforestaciones, gestión forestal. Lógicamente es una de las acciones que uno siempre tiene que considerar cuando está trabajando para un plan de acción en materia de cambio climático, pero también la agricultura, sistemas agroforestales y últimamente mucho todo lo relacionado con el carbono azul, humedales, turberas, es una cosa que está muy sobre la mesa y que en ciertos países pues tiene una importancia. Sin embargo, yo creo que es muy importante también hablar del papel de las soluciones basadas en la naturaleza en relación con la adaptación a los impactos del cambio climático. Que hay muchas soluciones de carácter natural, antes a esto se le llamaba adaptación basada en ecosistemas, que son muy importantes, muchas veces menos costosas y que son muy relevantes para que los distintos países puedan ser menos vulnerables al cambio. Entonces,
desde las soluciones más tradicionales que tienen que ver con revegetación de cauces para adaptación, todo lo que tiene que ver con soluciones urbanas que cada vez son más importantes, desde jardines, tejados verdes, sistemas de drenaje verde. Hay muchas soluciones que están sobre la mesa y en los entornos en los que yo trabajo, que son sobre todo países en vías de desarrollo, todo lo que tiene que ver con manglares, lo que tiene que ver con arrecifes de coral, también es muy importante en este sentido. Entonces, llevamos muchos años analizando estas soluciones y los resultados, tanto en nuestro trabajo como en la literatura, es que los costes-beneficios son verdaderamente muy buenos. O sea, el ratio de beneficio por unidad de coste siempre es muy positivo. Incluso muchas de estas medidas tienen lo que nosotros llamamos costes negativos. Es decir, si las implantases, aunque no hubiera cambio climático, en muchos casos puedes obtener beneficios, lo cual estamos sobre lo que tenemos que reflexionar y plantear algunas dudas sobre qué está pasando aquí, ¿no? Y además, muchas veces son inversiones moderadas, analizando las distintas opciones disponibles, por ejemplo, en adaptación, las soluciones grises siempre te vas a cientos de millones de dólares, mientras que en el caso de las soluciones verdes casi siempre estás por debajo de la decena. Entonces, eso es muy importante también porque significa que muchas de estas opciones son de bajo riesgo, ¿no? Y de low regret, que se llama, ¿no? Que bajo arrepentimiento, ¿no? Incluso aunque las proyecciones de cambio climático no se cumplieran. Y si a esto le sumamos con beneficios sociales y ambientales, pues claramente eso quiere decir que las soluciones basadas en la naturaleza tienen un rol muy importante en la política de cambio climático. Entonces, Kepa, la pregunta es... Sí. Eso es. La pregunta era, Sí. en tu experiencia, ¿cuáles eran las barreras con las que te has encontrado? Eso es, sí. Y claro, yo lo que voy es que después de que haces estos análisis y los resultados son tan positivos, la pregunta es por qué después no llegan las agencias de implementación, el Fondo Verde del Clima, fondos climáticos, etcétera, para financiar estas medidas. Y aquí lo que sucede es que, en general, estas medidas tienen una implantación costosa y compleja. Puedo contar muchas anécdotas de planes en los que no publicas los distintos análisis coste-beneficio de acción de cambio climático para un país. Después te llaman las agencias de implementación y te dicen, oye, agencias de Naciones Unidas, bancos de desarrollo, ¿no? Y te dicen, oye, he visto tu listado de opciones, he visto que hay restauración de manglares por 1 millón y que hay pavimentos permeables por 375 millones. Y me interesa el pavimento permeable. O sea que hay una cierta, no sé si decir, cansancio, pero una cierta renuencia de este tipo de organizaciones por todos los obstáculos prácticos que tiene la implementación de estas soluciones. Entonces, yo creo que eso es una realidad que está ahí y aunque el Fondo Verde del Clima está comenzando a abrir una línea para soluciones basadas en la naturaleza, todavía hay barreras de conocimiento que yo creo que tenemos que superar, sobre todo en lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático. Entonces, sucede que hacemos análisis coste-beneficio y así como en lo que tiene que ver con soluciones grises, la literatura es muy clara y es muy fácil estudiar los costes y los beneficios esperados. En materia de soluciones basadas en la naturaleza es mucho más complicado y hay muy pocas referencias. Entonces, yo creo que necesitamos más análisis, necesitamos más literatura para que las agencias de desarrollo y para que los fondos climáticos inviertan por estas soluciones. Y en la parte de mitigación, y con esta idea ya termino, creo que tenemos también que hacer una reflexión sobre los proyectos, sobre todo forestales, que se están ofreciendo en lo que se llaman los mercados voluntarios. Esta parte que comentaba y que está relacionada con la neutralidad en emisiones. Entonces, uno puede comprar certificados, activos de carbono para ser neutro en emisiones por 0,4 euros la tonelada, y hablamos de proyectos forestales registrados por el Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas. Lo puede comprar a 6 euros si hablamos de otro tipo de sellos, y en España valen entre 30 y 100 euros. Entonces, hay una variedad tan enorme de precios relacionados con las compensaciones forestales que surgen muchas dudas sobre la adicionalidad. Es decir, surgen muchas dudas sobre que realmente estos proyectos se están llevando a cabo de manera adicional y no sencillamente que se están poniendo en el mercado cosas o proyectos que ya se iban a hacer de todos modos. Entonces, yo creo que las soluciones basadas en la naturaleza son enormemente prometedoras, pero creo que necesitamos un poquito más de desarrollo y un poquito más de rigor y sobre todo también que sean complementarias de las soluciones grises, porque yo creo que las dos son necesarias para los objetivos tan ambiciosos que tenemos en materia de cambio climático. Pues muchas gracias, Kepa. Muy interesante. Vamos a continuar un poco más en el ámbito del emprendimiento y empresa con Juan Carlos Esma. Y Juan Carlos, la pregunta directa sería, ¿cuál es el papel?
¿cuál crees tú que es el papel del emprendedor en este ámbito? ¿El emprendimiento puede hacer grandes avances o necesita ayuda de las grandes empresas? Esa sería la cuestión que te plantearía. Muchísimas gracias. Esta clase de eventos yo creo que deberían ser más habituales porque con lo transversal de todos los interlocutores yo creo que podemos sacar buenas ideas y la colaboración necesaria entre todas las áreas implicadas en este tema del cambio climático. Yendo un poco al asunto de la cuestión, creo que nos enfrentamos a un problema enorme, quizá el mayor al que se ha enfrentado el ser humano. Y este problema enorme siempre decimos que requiere un remedio acorde a la magnitud del problema y que sea pues una solución conjunta lo más escalable y eficiente posible. ¿Cómo podemos dar con una solución que sea escalable y que sea lo más ágil posible? Pues yo siempre digo que mediante la eficiencia, pero no solo la eficiencia en cuanto al mundo del emprendimiento, al mundo de la empresa, sino obviamente a la sociedad en general, al mundo académico y muy importante también al tema de la administración pública. Ser eficientes es la clave de todo ello. El papel del emprendedor, pues el emprendedor yo creo que tiene que poner en práctica estas nuevas soluciones mucho más eficientes que las aplicadas hasta ahora, seguir desarrollando investigación I+D, investigación más desarrollo, porque creo que el problema es de tal magnitud y hay que ponerle remedio de una forma tan ágil que con los medios actuales o con la forma de actuar actual de todos los sectores, yo creo que simplemente van a ser meros parches. Creo que de no aplicar soluciones prácticamente disruptivas en todos los ámbitos, el problema del cambio climático lo que estamos haciendo es poner parches y no vamos a conseguir solucionar el problema global. Que no nos equivoquemos que en poco tiempo, en pocas décadas, la vida como la conocemos, de no hacer nada a gran escala, esto se va a ir al traste, lamentablemente. Estas nuevas soluciones que tiene creo que impulsar el emprendimiento tienen que ser obviamente escalables, tienen que reducir los tiempos y los costes de los métodos aplicados hasta ahora y obviamente tienen que ser rentables para que todo el sistema traccione. El objetivo del emprendimiento es crear métodos que sean replicados. Si eres replicado es porque el método al final mejora sustancialmente lo aplicado hasta ahora y ser replicado es la forma más eficiente de escalar un proyecto. En este punto creo que todos tenemos que ser generosos, no tenemos que competir, tenemos que colaborar, tenemos que darnos cuenta de que el problema es de tal magnitud que solo con la colaboración y la innovación podemos crear ya o prácticamente ya en los próximos años algún tipo de solución conjunta a todos los ámbitos que permita revertir los efectos del cambio climático que de no hacer nada prácticamente en el momento actual ya van a ser lamentablemente irreversibles. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora ya paso de nuevo a la academia, me voy a Sonia Roig. Sonia, dentro del conjunto de las soluciones basadas en la naturaleza que pueden abarcar desde la captura de carbono en grandes masas de agua hasta la fijación del dióxido de carbono en los suelos y cultivos agrícolas, en tu opinión, ¿qué importancia tiene la gestión forestal y cómo debe abordarse esta? Bueno, pues muchas gracias. Como al igual que mis compañeros, también tengo que agradecer esta oportunidad y la buena idea de realizar este tipo de seminarios y puesta en común a tantos agentes para abordar estos problemas, ¿no?, que nos competen a todos. Afortunadamente, yo creo que todos tenemos una visión muy similar, aunque vengamos de distintos campos, porque en mi intervención voy a volver a repetir palabras que ya han salido y estoy segura que se citarán de nuevo a lo largo de esta mañana, ¿no?, de este seminario. Y es que tiene que ver con la gestión forestal, evidentemente. Creo que es una pieza clave a la hora de buscar solución a este gran problema de cambio climático y cambio global. Entre otras cosas porque, bueno, ahora mismo yo creo que la gestión forestal es una de las herramientas más potentes que tenemos para gestión de la vegetación en grandes superficies y poder abordar, pues, todas estas soluciones que estamos hablando de captura de gases de efecto invernadero, gestión de estas masas, regulación, potenciación de las funciones de regulación, etcétera, ¿no? La gestión forestal al final
es en sí la gestión de la complejidad de todos estos sistemas de los que dependemos, de todos los terrenos forestales, y además una gestión que en sí misma es sostenible ya y eficiente, ¿no? La misma idea de la eficiencia, de la optimización del uso de recursos para conseguir todos los beneficios que estamos buscando. Nosotros, como ha dicho Miguel Ángel, la población humana es parte de estos sistemas y, de hecho, dependemos de estos territorios, de los territorios rurales, para nuestra vida y cubrir todas las necesidades que tenemos. No olvidemos eso, que el territorio forestal en España es la mitad de nuestra superficie, es decir, es un enorme porcentaje del territorio que se puede gestionar y que puede estar dirigido precisamente a cubrir todas estas necesidades de forma sostenible y eficiente. La gestión forestal lo que aborda es gestionar esa complejidad, y no solo la gestión forestal, sino, como se ha comentado también antes, la gestión de sistemas agro-silvopastorales, es decir, donde se entremezclan lo que es la gestión de la ganadería extensiva, por ejemplo, de la parte agrícola, la parte de agricultura y la parte de los terrenos forestales. Y de ahí conseguir todos esos servicios que citaba ya también Miguel Ángel, de conseguir agua de calidad, aire de calidad, pero voy a insistir en otro par de cuestiones, como es la producción de recursos naturales renovables, con ese impulso de la bioeconomía, que puede ser uno de los factores de un motor, ¿no?, para activar estas soluciones basadas en la naturaleza. Muy importante también el conseguir garantizar las funciones de regulación, sobre todo las de cambio climático, pero voy a añadir cambio global, la lucha frente al cambio global y el mantenimiento de la biodiversidad, y un aspecto que también saldrá en esta mesa y en la siguiente, que es la lucha contra la despoblación a través de conseguir empleo, ¿no? Ahora, la gestión forestal tiene más de 200 años, podríamos decir, de desarrollo en cuanto a la generación de conocimientos que se pueden aplicar y que se están aplicando, de hecho, para conseguir esa mitigación y adaptación de los sistemas forestales. No solamente con la creación de nuevas masas, que es lo que también se ha comentado anteriormente, no solamente es crear nuevos sistemas forestales, sino muy importante valorar valorar el papel que tienen de la gestión forestal en los que ya existen, ¿no?, para buscar mejorar la acumulación de carbono en elementos estables, como puede ser, por ejemplo, la madera, o la generación de energía a través de la biomasa, a la gestión, muy importante, y restauración de los suelos, y mejorar, que también se ha comentado antes, la resiliencia de los sistemas, la resistencia y la resiliencia de nuestros sistemas ante, por ejemplo, para minimizar riesgos y evitar grandes emisiones a través de, por ejemplo, los incendios forestales. Yo creo que contamos con mucha información, se está generando también muchos proyectos de investigación, nuevo conocimiento sobre, por ejemplo, pues eso, la obtención de nuevos materiales que pudieran sustituir a otros que no son renovables. Yo creo que nuestro objetivo debería ser tratar de innovar desde la tradición y la técnica y el conocimiento que ya contamos. Y en ese sentido sí que creo que es especialmente importante valorar este enorme papel que tiene la gestión forestal y estos territorios a la hora de conseguir cubrir todas esas necesidades, especialmente las que no son bienes directos, sino que son servicios, pero de los que dependemos enormemente, ¿no? Entonces, ahí la importancia de ser conscientes todos de la importancia de esa gestión y de que es una de las principales herramientas con las que contamos hoy en día para luchar contra ese cambio global que nos amenaza. Muchas gracias, Sonia. Vamos de nuevo otra vez al mundo de la empresa. Vamos a hablar con Enrique Enciso. Enrique, los bosques como sumideros de dióxido de carbono en España están inevitablemente relacionados con la España rural. Entonces, la pregunta que quisiera hacerte es si esto representa una oportunidad más allá de la propia captura de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero y de reequilibrio del ciclo del carbono. Buenos días y muchas gracias por vuestra invitación y por el foro también organizado y
y donde hay tantas visiones y tantos técnicos y personas que trabajan estos temas desde hace tiempo. En cuanto a las oportunidades que nosotros vemos con respecto a todo lo que estamos hablando, van en distintas líneas. Yo creo que el tema de los trabajos, de las soluciones climáticas naturales, es una gran oportunidad, sobre todo para las grandes empresas. En este caso, pueden financiar estos nuevos bosques o las nuevas gestiones que se tengan que hacer en los montes que ya existen, de tal manera que puedan compensar, puedan mitigar al máximo las emisiones que generan con su actividad diaria. Es una gran oportunidad para ellos y es una gran oportunidad también para el monte. Hay que decir que, por ejemplo, en España todos los años de media se nos queman unas 100.000 hectáreas y de todo el dinero que se gasta en temas forestales anualmente en España, que son unos 850 millones, solamente 20, un 2%, van para temas de restauración de estas zonas incendiadas. Es muy importante, por tanto, que la financiación que pueda venir desde las empresas privadas se sume a la restauración de estas grandes zonas incendiadas y que generen bosques que absorban CO2. También hay una parte, una oportunidad muy importante en lo que es el mundo rural. El mundo rural ahora mismo está descapitalizado, las personas van a la ciudad. Tenemos zonas en España que las llaman la Laponia del Sur, porque tiene el mismo porcentaje de población que Laponia, 7 personas por kilómetro cuadrado, y cada vez son personas más mayores y es generalmente por falta de oportunidades y de trabajo. Todas estas financiaciones que pueden ir a crear nuevos bosques, sin lugar a dudas, van a esos territorios, creándose economía, creándose nuevas cooperativas, porque entre un 70 y un 75% de la financiación se queda en el territorio, generando nuevas oportunidades y economía circular, de tal forma que hay posibilidad de asentamiento de estas personas y que no vayan a las ciudades y puedan vivir en donde están. Es importantísimo contar con el territorio y con las personas que viven en él. Nosotros, en concreto, siempre el 100% de las personas que trabajamos en el monte pertenecen al entorno rural, han visto cómo sus bosques se han incendiado y de ese 100%, el 80% lo buscamos entre grupos vulnerables. Intentamos buscar dentro del monte las personas que tienen menos posibilidades de trabajar. Esto con respecto al tema de las plantaciones. También, como ya se ha hablado, está el tema de la gestión de los bosques que ya existen, en donde también la financiación privada, que se suma, por supuesto, a la pública, a la europea, puede ayudar a la buena gestión de nuestros montes y que pierdan ese riesgo inminente que tienen cada verano de verse quemados, ¿no?, por los incendios forestales que sufrimos. Y hay un tercer factor que es una gran oportunidad para los técnicos como nosotros, que somos forestales, de que los trabajos sean siempre de mucha calidad. A las empresas, a la sociedad, hay que prestarle un buen servicio y todos los trabajos que se hagan tienen que tener una calidad extrema. Tenemos que ajustar muy bien los costos, sin lugar a dudas, pero los trabajos se tienen que hacer muy bien para que la sociedad confíe en que lo que se está haciendo y las empresas lo que están financiando tiene un sentido, y estas plantas que se ponen hoy, que tienen un año, son pequeñas, llegarán dentro de 40 o 50 años a conformar un bosque. Los forestales hoy gestionamos nuevos bosques con plantas pequeñas de un año, de tal manera que, bueno, pues dentro de 30, 40, 50 años generarán bosques, masas arbóreas que absorberán mucho CO2, y a la vez gestionamos los bosques que hemos heredado de otros forestales que hace 50 o 60 años plantaron. Entonces, somos como los herederos de ese material, como se decía antes, de esas 25 millones de hectáreas que hay en España, que son terrenos forestales, de las cuales hay 7 millones en concreto que todavía no tienen arbolado. Hay mucha superficie en España, en Portugal y en muchos otros países que podríamos llenar de bosques resilientes, con especies que sobrevivan al cambio climático, de bajas densidades para que no haya problemas en el futuro de incendios. Bueno, en una palabra, un buen planteamiento, buenos proyectos y buena ejecución. Pues muchas gracias, Enrique. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Acumulábamos ya un retraso técnico y a este le hemos sumado 5 minutitos más. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Lo que ha quedado muy claro es que, desde luego, son temas que en cada una de estas preguntas de por sí prácticamente encierra un curso entero.
de transmisión de experiencia y de conocimientos. Muchas gracias y recordar que en cualquier caso que a los que nos seguís por streaming que podéis hacer las preguntas que consideréis oportunas a los ponentes, simplemente acordaros de decirnos a quién dirigís la pregunta con el fin de facilitar, digamos, la respuesta. Muchas gracias y voy a pasar ya el testigo a la mesa de la Administración Pública, que va a moderar Elisabet Viladomiu. Elisabet Viladomiu es directora del área de colaboración público-privada del Instituto Cerdà de Barcelona, con el cual la Cátedra en Transición Energética de la Universidad de Barcelona Fundación Repsol venimos colaborando de forma habitual. Arrancamos con la segunda mesa. Si, como comentaba, ¿no? La segunda mesa son representantes de la Administración del Estado, Administración Autonómica y 2 representantes de la Administración local. Nos van a completar la primera visión que hemos escuchado, nos van a aportar esa visión de las dificultades políticas propiamente de la Administración relacionadas con la implantación en el territorio. Vamos a hablar de políticas en curso y de políticas necesarias. Y vamos también a escuchar casos de éxito, proyectos en los cuales el rol de la Administración ha sido clave y determinante. Permitirme, en primer lugar, presentar a los ponentes, después haremos una ronda de preguntas. Agradecería que si tenéis preguntas para estos ponentes, los pongáis en el chat y, sobre todo, por favor, especificar a quién va dirigida. Después, en el turno de preguntas abiertas, será más fácil canalizarlo. En primer lugar, tenemos a José Manuel Jacopot, ingeniero de montes. Actualmente es consejero de Agricultura y Pesca de la Embajada Española de Marruecos, pero hasta hace septiembre y después de más de 7 años ha sido el subdirector general de Política Forestal en el MAPA y MITECO. Bienvenido, José Manuel. Gracias. Está con nosotros Leire Rodríguez, ingeniera industrial. Lleva más de 20 años trabajando en el ámbito ambiental. Actualmente es subdirectora general de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. ¿Nos vas a poder aportar esa visión entre empresa y administración gracias a tu larga carrera profesional? Está con nosotros también Josu Benaito, que es director de Salud y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián. Actualmente, focalizado en potenciar esas políticas de reducción de emisiones, pero también de adaptación al cambio climático. Josu, bienvenido. Nos darás esa aportación del Ayuntamiento de San Sebastián que tan implicado está. Y está finalmente con nosotras a Blanca Rosa Pastor, alcaldesa de Alcubles, un municipio del interior de Valencia, integrado en la red Amufor y en las montañas, con alto riesgo de despoblación. Aspectos, todos ellos, que confluyen y que sea de sumo interés la preocupación por encontrar soluciones que permitan combatir el cambio climático, aprovechando el potencial de ser una zona agroforestal. En todo caso, bienvenidos. Gracias a los 4 por estar aquí y por haber preparado conjuntamente con la cátedra la mesa que ahora tenemos. La vamos a mantener en el tiempo que estaba previsto. La intención es haceros 2 preguntas a cada uno y, por supuesto, interaccionar entre vosotros. La primera pregunta la dirijo a José Manuel. Ahora que hemos escuchado las soluciones que la mesa científica ha podido explicarnos y tan claramente nos ha apuntado, vamos a hablar de la importancia que tiene a nivel nacional y tú que has estado en los últimos años en la gestión forestal a nivel nacional, ¿tú percibes que ha cambiado la percepción y el enfoque que está dando la Administración? Y asimismo, a nivel la sociedad, ¿tú concibes o estás percibiendo cambios en este sentido? Bueno, muchas gracias y agradeceros el detalle de volverme a mis orígenes desde mi situación actual en Marruecos, en Rabat, y volver a algo que es mi profesión y que me apasiona. Y dicen que los forestales somos un poco frikis con estas cosas. Bueno, después de escuchar a tanto experto en CO2 como hemos estado escuchando, aunque desgraciadamente hemos tenido que parar el escucharles, me da un poco vergüenza hablar
técnicamente del tema, pero sí a nivel de gestión sí me gustaría que hay cosas importantes. Me preguntas que si ha cambiado algo. Yo creo que el cambio fundamental es que en el tema de la gestión forestal, hasta ayer, exagerando, las consecuencias, el cambio climático, lo que suponía para el cambio climático la gestión forestal, el mundo forestal, era una consecuencia de lo que se hacía. Si se hacía bien, se beneficiaba del cambio climático. Si se hacía mal, si había un exceso de incendios, etcétera, se perjudicaba. Vale, era una consecuencia que al igual solo los iniciados admitíamos o entendíamos. Ahora no. Ahora, dentro de los objetivos, ya no es una consecuencia, es un objetivo. No se puede plantear una gestión forestal, una planificación forestal, si no es teniendo en cuenta el cambio climático. Eso, o las consecuencias del cambio climático, lo que puede actuar como mitigación de cambio climático, cómo hay que actuar sobre las masas forestales para que aumenten su resiliencia. Quiero decir, eso es lo que ha cambiado y los que estamos en la administración lo tenemos que tener claro. ¿Qué piensa la opinión pública de todo esto, la sociedad? Pues yo creo que está muy despistada. La sociedad piensa que el cambio climático, que poco menos que sube 1 grado cada día, y además piensa que esto se soluciona plantando árboles. Bueno, pues no es la realidad, ni está aumentando a esa velocidad, ni se trata solo de plantar árboles. Lo decía Sonia antes en una exposición que me parecía súper interesante, hacía hincapié en lo que es la gestión forestal. La gestión forestal no se puede considerar como algo independiente de voy a repoblar, como algunos conservacionistas piensan que la gestión forestal es plantar chopos o plantar eucaliptos y cortarlos. Nada más lejos de la realidad. Si algunos de los que me estáis escuchando me habéis visto en alguna charla, repudio la expresión gestión forestal sostenible. Y la repudio porque no hay otra. La gestión forestal ha de ser sostenible, si no es mala. Esto sería como decir, soy médico de los que curan. Coño, si eres médico ya doy por hecho que curas. No existe la gestión forestal no sostenible, es la errónea. Pero bueno, la gestión forestal sostenible siempre considera los aspectos que dependen o que se derivan de ella, que es los aspectos sociales, los aspectos económicos y los aspectos ecológicos o de naturaleza. Bueno, pues el cambio climático está ahí, está en todos. Está en todos porque, como estaba señalando, insisto, Sonia muy bien, tenemos incidencia o tiene que tener incidencia en lo que es el despoblamiento, el desarrollo rural y, sobre todo, un uso, que es yo creo que la palabra que me gustaría dejar aquí en esta introducción, un uso de los recursos que nos da los bosques, los montes. Me gustaría hablar de montes. Antes, no sé quién ha sido, si ha sido Zavala o quién, los sistemas agrosilvopastorales. No os olvidemos que somos un país mediterráneo. Somos el segundo país de Europa en masa forestal, el tercero en masa forestal y el tercero en masa arbolada, pero nuestros montes no son los montes finlandeses o los montes austriacos que producen. Son montes que madera, producen otras cosas y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y hay algo que nos puede dar la vida a los montes españoles, a la naturaleza, al cambio climático, que se llama bioeconomía. Se llama utilizar los recursos naturales que nos da la naturaleza, renovables y sostenibles, a cambio de recursos fósiles, que ha sido el paradigma y no es una solución, pero hay que cambiar. Josu, una ciudad, ¿no?, como San Sebastián, que tiene mucho que aportar y que ya lleva un largo recorrido en la lucha contra el cambio climático. En el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, nos gustaría que nos explicases vuestros primeros pasos, qué habéis estado trabajando, en qué habéis estado trabajando, en qué dirección apuntáis y, sobre todo, qué dificultades, con qué barreras os habéis topado, por favor. Hola, buenos días a todos. Bueno, primeros pasos, casi podríamos hablar de que no hay ni siquiera primeros pasos, ¿no? Digamos, de los compromisos que hemos adquirido en los últimos años o que estamos adquiriendo en reducción de emisiones, en el reto climático de las distintas líneas estratégicas que tenemos, producción de energía renovable, rehabilitación, adaptación al cambio climático. Probablemente la línea de trabajo que más atrasada está es lo que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza, ¿no?
En nuestra ciudad hemos elaborado, en colaboración con IOBE, que es la Agencia Vasca de Medio Ambiente, y Tecnalia, que es un laboratorio tecnológico, una guía para soluciones naturales y adaptación al cambio climático en el ámbito local. La podéis consultar en la página web de IOBE, está disponible para descargarla, ¿no? Pero esto es una guía metodológica que nos plantea a nuestra ciudad como, digamos, como supuestamente ejemplo, pero la verdad es que las soluciones reales realizadas en este ámbito son muy pequeñas. El nivel de conocimiento y concienciación sobre este ámbito entre la ciudadanía y entre los responsables políticos es bajísimo, prácticamente no se sabe nada, y es un poco más alto entre los responsables técnicos en distintas áreas a la hora de intervenir. Bueno, esto es una pequeña esperanza. Nosotros en los próximos meses vamos a abordar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y esperamos integrar este tipo de soluciones basadas en la naturaleza en este plan, en el Plan General, ¿no? Que es una de las vías claras para ir actuando. Como ejemplo de actuación sí que me gustaría citar el desembalse de un pantano que tiene el ayuntamiento en una propiedad municipal que está en Navarra, en realidad está muy cerca de aquí, pero está en Navarra, es una propiedad de 3.600 hectáreas y ahí teníamos un embalse construido en los años 60 que actualmente no tiene uso. Y este embalse de 21 hectáreas de extensión lo hemos vaciado y esto nos va a permitir, digamos, aportar una pequeña solución y mejorar nuestro nivel de emisiones. Bueno, yo creo que hasta aquí. Gracias, Josu. Lo de la guía, tomamos buena nota. Perfecto que en el plan general se vayan incluyendo este tipo de soluciones y voy a recuperar la posibilidad de dar la palabra a Leire. Leire, desde el Gobierno de Cantabria y desde tu experiencia, te vuelvo a repetir la pregunta por si no me habías oído, ¿no? ¿Cómo percibes tú este enfoque para contribuir en la lucha contra el cambio climático utilizando las soluciones naturales climáticas? Y sobre todo, ¿qué ventajas crees tú que pueda proporcionar al territorio? Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien ahora? Sí, perfecto, Leire. Vale. Sí. Bueno, perdonad que, encantada que me hayáis invitado y perdonad, pero es que no he podido oír ninguna de todas las conexiones anteriores, ¿vale? Entonces, sí que he oído justo las dos anteriores, no las de la primera mesa, y sí que es verdad que quizá la visión de la industria todavía es muy limitada en cuanto a las soluciones que se pueden adoptar. Como decía el primer ponente de esta mesa, tradicionalmente la responsabilidad corporativa de una empresa se solucionaba con decir, pues vamos a plantar tantos árboles por tantas unidades hayamos puesto en el mercado o cosas equivalentes, ¿no? Era uno de cuando se empezó a hablar de los derechos de comercio de la emisión de CO2, era una de las medidas estrellas, ¿no? Para poder compensar a las empresas estas emisiones. Y realmente yo creo que hay un problema de transferencia de conocimientos por parte del sector industrial. Creo que está muy poco explotado. En cuanto al territorio, yo creo que si las empresas que teóricamente pueden ser mayores causantes de cambio climático hicieran actuaciones cercanas a su territorio, influiría positivamente, ¿no? Creo que la visión de una empresa tiene que ser un poco global en cuanto a su responsabilidad, tanto como con el medio ambiente como con fijar la población que hay a su alrededor. No necesariamente todas las industrias están en grandes núcleos de población y entonces este tipo de soluciones basadas en la naturaleza pues podrían ayudar a fijar también ese territorio. Ahora mismo en Cantabria se han unificado las consejerías que anteriormente se dedicaban a medio natural y a medio ambiente y pues ahora tengo más relación con la parte de desarrollo rural y demás. Cantabria no es una comunidad eminentemente industrial, pero sí que es verdad que se podrían combinar experiencias en ambos campos, ¿no? Ayer estaba leyendo cómo había una guía de buenas prácticas para el secuestro de carbono en suelos agrícolas y
quizás son líneas de investigación que deberían estar más presentes en el ámbito industrial, que es del que básicamente vengo. Y creo que eso es labor de tanto consultoras como investigadores de dar a conocer con más ímpetu, ¿no? Todos estos avances. Sin duda, Leire, que el conocimiento ayudará a que las industrias se sumen a contribuir con la lucha al cambio climático utilizando estas soluciones de la naturaleza. Blanca, esa pregunta ahora es para ti. Yo creo que nos gustaría conocer esta visión del pequeño municipio, porque Alcublas fue afectado por un gran incendio en el 2012 y desde entonces arrancó un gran proyecto en ganadería extensiva, una solución basada en la naturaleza, y que además estuvo el ayuntamiento junto con particulares implicados. Blanca, desde tu experiencia y al frente del ayuntamiento, ¿no? ¿Cuál es la situación actual que tú percibes en los pequeños ayuntamientos y cuál es el potencial que las soluciones basadas en la naturaleza pueden aportar incluso como beneficio a los municipios como el tuyo, por favor? Hola, mira, pues la verdad es que sí que es cierto todo lo que han comentado los compañeros. Estoy totalmente de acuerdo en lo que he podido oír en esta mesa. En la anterior no pude escuchar, pero lo de esta mesa sí que coincido perfectamente con ellos en que cuáles son las necesidades. De cara al pequeño municipio sí que es cierto que nosotros lo vivimos todo en una menor escala, pero en realidad el microcosmos es reflejo del macrocosmos. Entonces aquí sí que nosotros vimos la oportunidad cuando surgió este proyecto de A Paso Lento. Realmente para nosotros fue una serie de coincidencias que pudieron confluir y entonces se pudo dar este proyecto. Pero sí que es cierto que hace falta muchísimo esfuerzo, demasiado esfuerzo para poder conseguir que la naturaleza sea algo con lo que las personas se sienten identificadas. En realidad, aquí nosotros hemos visto muchas veces que la agricultura encuentra como un oponente en la zona forestal. Es como que hay siempre una cierta lucha entre ellos, igual que entre ganadería y agricultura, pero yo he podido ver cómo, y eso es lo que yo sacaría de cara a potenciarlo de cara al futuro, he podido ver cómo cuando hay un interés de unas personas que se plantean el trabajo y la visión de su evolución en equipo, cuando se plantea trabajar en equipo, cuando se relaciona la ciudad con las pequeñas poblaciones, con el mundo rural, cuando las entidades, ya sean locales, ya sea gobierno central, están favorables a escuchar y colaborar con esas personas que quieren mejorar su situación y mejorar la naturaleza, el entorno. Cuando eso sucede, todo puede ser posible. Entonces, ¿cuál es la solución que yo planteo? Por una parte, revisar, tal como decían los compañeros, es a nivel social, económico y cultural, pero sí que es cierto que tenemos que plantearnos el ver no solamente los miedos que nos puede producir ese entorno que puede desaparecer, sino también colaborar con una actividad, con un planteamiento más agresivo, pero con un carácter constructivo, con un carácter de conseguir metas que mejoren esa naturaleza. El desarrollo sostenible y la economía circular, desde luego, es que tienen que estar ahí presentes. De momento creo que con eso es suficiente. Sí que la población rural y la población más industrializada tienen que estar juntos en la misma lucha.
Sí, sí, sin duda, Blanca. Este mensaje que nos transmites, ¿no? De esfuerzo compartido, de mismo foco, mismo objetivo y reducir, ¿no? Esta percepción a veces negativa que tenemos de las otras actividades sobre ese mismo territorio. Yo creo que nos da tiempo de hacer una segunda vuelta de preguntas. Aquí os lo dejo ya a vuestro criterio, ser quizás un poquito más cortos en vuestras respuestas, pero es que me gustaría realmente explotar vuestra presencia hoy aquí. José Manuel, de una forma breve, ¿qué es prioritario? Si tuvieras que decir, ahora llevamos muchos años trabajando en esa dirección, pero sobre todo, hay que hacer, ¿qué es lo que es muy prioritario? Ay, no se te oye, José Manuel. ¿Ahora? Sí, perfecto. Ahora, sí, perdona. Sí. Desde el punto de vista forestal, sin lugar a dudas, conseguir fondos, inversión para gestión forestal. No para plantar, para gestionar lo que tenemos. Eso es fundamental. Pero si ponemos los montes en valor, que es de lo que se trata, ellos van a generar ese valor añadido, ese valor que permita reinvertirlo. Hace falta invertir más en el sector forestal. Es que, claro, pelearnos con el sector agrícola que produce dinero inmediato, que mueve muchísima más gente, pero sin embargo el sector forestal para los temas de despoblación, desarrollo rural, es fundamental. Es un trabajo intenso en mano de obra, pero que además tiene la siguiente consecuencia. Todo lo que inviertas para que no haya incendios, te lo va a devolver, porque si hay incendios el coste va a ser mucho más alto, por ponerte un ejemplo muy sencillo. O sea, invertir en los montes. Me parece un mensaje claro y muy preciso en los momentos en los que vivimos, ¿no? Invertir para que nos devuelva, ¿no? Para que haya retorno. Es que te lo va a devolver. Para que dé fruto. Me lo va a devolver. El monte es muy generoso. Nos quedamos con esa idea desde tu perspectiva de gestión forestal y no reforestación únicamente. Leire, déjame solo una cosa. Sí, perdona, por supuesto. Solo una cosita. Muy importante. Estáis hablando aquí de las empresas que hacen. Hay un campo tremendo para las empresas, que son las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son las que manejan la gestión forestal en España. Son las que tienen o bien terreno donde trabajar o administran terrenos para trabajar. Tenemos de ayuntamientos, tenemos aquí una alcaldesa que sabe esa relación que hay. Las empresas, en vez de decir voy a plantar un bosque en no sé dónde, que no lleva a nada entre tú y yo, porque al final son 4 hectáreas, ese dinero, si se pone de acuerdo con la Junta de Castilla y León o con el Consell de Balear, puede invertirlo, y que ese trabajo que realiza la Junta de la Comunidad Autónoma lleve el nombre de Repsol. Fantástico. Ese es el sitio donde tienen que invertir. Fácil. El dinero ya está. Pues mira, José Manuel, esto enlaza con la pregunta que tenía para Leire desde el Gobierno de Cantabria. El rol que podemos esperar y cuál es el potencial que tendríamos que esperar, ¿no? de la industria para que se alinee y para que trabaje en las soluciones de la naturaleza. Quizás va en la línea de lo que ha comentado José Manuel. Leire, por lo tanto, mi pregunta sería, ¿hay potencial para que la industria participe del desarrollo de las soluciones de la naturaleza? Pues sí, efectivamente es que está prácticamente contestado. Yo creo que potencial hay mucho y bueno, este puede ser una de las formas, ¿no? Las fábricas tienen que invertir mucho para tener tecnologías más limpias, pero una vez han alcanzado el techo de su mejora, pues otra posibilidad puede ser esta, ¿no? No solo plantar, que como ya se ha visto ha quedado bastante obsoleto, pero sino, bueno, pues ayudar a conservar, podría ser. De todas formas, bueno, también, pues como había dicho antes, ¿no? Se están estudiando otras vías que no solo las masas forestales. También se está estudiando secuestro de carbono en otros cultivos y demás. Y habría que verlo todo en un conjunto, que hay comunidades que tienen muchos bosques, otros que tienen menos, y en todas se pueden hacer este tipo de soluciones basadas en la naturaleza. A mí me parece que lo que comentabais, tanto tú como José Manuel, las políticas de las comunidades autónomas aquí tienen un gran frente que explorar. Josi, una pregunta más. Donostia, ¿no? Que ya lleva mucho recorrido y parece que proyectos de éxito, como la guía que nos has hablado, lo del embalse. ¿Cuáles son los próximos retos que tiene Donostia para los próximos meses? Tampoco hace falta que nos vayamos muy allá. Bueno, para los próximos meses lo que comentaba de la planificación a largo plazo, y yo creo que hay que apuntar una cosa.
para poner en marcha proyectos de este tipo, de soluciones naturales en zonas urbanas, normalmente suelen ser proyectos muy costosos económicamente, con lo cual vamos a tener que actuar de una manera inteligente y aprovechar las oportunidades que se vayan produciendo de modificaciones urbanas, de regeneraciones urbanas, para ir introduciendo este tipo de proyectos, de técnicas, que nos ayuden también a largo plazo a estar más preparados para eventos extremos en las ciudades. Si no, va a ser prácticamente imposible. Si hace un año esto era muy difícil, hoy en día con la situación que nos ha caído es implanteable si no lo hacemos, aprovechando las oportunidades. Estamos atentos a todo lo que se vaya produciendo en nuestra ciudad. Gracias, Josu. Blanca, la última. La mesa. Ahora ya en representación de los municipios pequeños y en representación de estos municipios que tienen un potencial agroforestal. Has hablado de confluencia de intereses y has hablado de suma de esfuerzos. Sin embargo, hablemos un poco del tema de las líneas de ayudas, ¿no? ¿Cuáles son los apoyos económicos? ¿Cómo lo ves? ¿Son suficientes? Y aquí si quisieras dejarnos un último mensaje en relación a las necesidades de financiación en este sentido. Mira, pues la verdad, desde lo que yo te puedo contar de la Generalitat Valenciana, de la Comunidad Valenciana donde yo estoy, sí que te puedo decir que en cuanto a ayudas de cara a este campo, está habiendo muchas. Estamos realmente ahora en un momento muy agradable porque vemos que si tenemos interés en conseguir cosas, hay una posibilidad de financiación. El problema nuestro no es ese, no es tanto de dinero como de recursos humanos. En los pueblos pequeños, en el mundo rural, somos demasiada poca gente para gestionar los ayuntamientos y entonces, aunque tenemos ahí el caramelo, no podemos llegar a alcanzarlo muchas veces. Necesitamos, sobre todo, ayuda en cuanto a recursos humanos. Sí que hay empresas, ahora mismo hay muchas empresas que se nos ofrecen. Todo eso requiere una serie de inversiones que eso sí que no se tiene en cuenta. La inversión en recursos humanos para poder conseguir acceder a las subvenciones de ayuda para mejorar el entorno. Me parece que has comentado un tema fundamental, Blanca, el tema del capital humano, ¿no? Porque al final detrás de los proyectos hay personas. Y tú has hablado al principio de los esfuerzos y de las confluencias de los intereses. Yo creo que no deberíamos extendernos más y pasar las preguntas y dar pie a que se puedan hacer las preguntas desde el público que ha estado escuchando desde el principio. No me queda más que agradecer a José Manuel, a Leire, a Josu y a Blanca, que hayan hecho su aportación desde los 3 niveles, en la Administración del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, representada por Cantabria, y la representación de 2 ayuntamientos, el de San Sebastián y uno pequeño del interior de Valencia. Que la verdad es que escucharos ha sido un placer por el positivismo con el que habéis abordado las dificultades con las que se encuentra el desarrollo de las soluciones basadas en la naturaleza. Sin más, daríamos por acabada esta mesa redonda y paso la palabra a Carlos Cabrera, el director general del Instituto Cerdà, quien dará abrirá el turno de preguntas en base a lo que se haya establecido en el chat. Por mi parte, muchas gracias a todos los que habéis participado en la mesa. Que daba las gracias a los ponentes y que las preguntas muy rápidamente las voy a dirigir a lo que son la mesa 1 y la mesa 2. En primer lugar, me voy a centrar, digamos, en la mesa 1 y había una cierta confluencia, una cierta homogeneidad en las preguntas de valorar cuál es el estado, digamos, de la investigación y transferencia tecnológica alrededor de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza en estos momentos en España. Adelante el que quiera romper el fuego en la mesa 1, porque no había una persona dirigida a la persona, en concreto a la pregunta. Si quieres, Kepa, tú mismo a abrir el fuego, adelante. Ok. Sí, yo lo que iba a decir es, yo creo que no soy la persona adecuada para responder esta pregunta. Como decía, yo soy más un usuario que un experto en investigación y transferencia tecnológica, así que se lo dejo a mis compañeros de mesa. Si queréis, yo puedo hacer algún comentario, estoy segura de que Miguel Ángel también. Bueno, yo creo que la investigación
en el sector forestal es muy activa en España. España es uno de los países ahí más destacados en cuanto a generación de conocimiento y en múltiples frentes, ¿no? Desde, como decía antes, los nuevos materiales, el uso de, por ejemplo, madera como elemento constructivo, pero más allá, pues por ejemplo, para la elaboración de textiles, por ejemplo, de nuevos materiales en general. Luego, en la parte de gestión forestal también hay muchos trabajos en marcha sobre la adaptación de nuestras masas forestales a este entorno cambiante, sobre todo el cambio climático, y cómo diferentes tratamientos silvícolas van mejorando esa adaptación, ¿no? Y igualmente en sistemas complejos que se decía de sistemas agrosilvopastorales, con la combinación, me ha gustado mucho la intervención de la alcaldesa de Blanca, con la integración de diferentes entornos y técnicas para la recuperación de suelos, el uso de la ganadería extensiva, como decía, de técnicas muy tradicionales, pero que tienen un gran contenido en conocimientos antiguos y también innovadores para pues eso, la gestión del suelo, la mejora de la biodiversidad, etcétera. Yo creo que hay muchos trabajos en marcha, pero es un sector seguramente un poco más pequeño y que está luchando por tener esa visibilidad. En ese sentido, os recuerdo, por ejemplo, que el año que viene en Lleida tendrá lugar el Congreso Forestal Español, donde se puede ver todos esos avances, ¿no? Y ese intento de transferencia tanto a empresas, sector público-privado y a la sociedad. La segunda pregunta iría, en todo caso, una pregunta muy concreta a el representante del Ayuntamiento de San Sebastián, Josu, y era respecto en los planes generales de ordenación urbana. Sabemos que hay intereses muy contrapuestos en todo lo que son las visiones de un ayuntamiento, la visión económica, la visión social, la visión residencial. Desde el punto de vista de ayuntamientos que quieran enfrentarse o afrontar lo que podría ser la introducción de las soluciones basadas en la naturaleza en su planificación urbanística, ¿qué consejos les darías? Bueno, pues hasta ahora pocos, porque nosotros estamos iniciando el camino. Realmente los intereses suelen ser bueno, muy potentes, ¿no? en todo momento, ¿no? Desde una actuación pequeña a otras más potentes, ¿no? Pero, digamos, como brote de esperanza, diré que en el Ayuntamiento ya se ha adoptado la decisión de no ocupar más territorio, que es lo que siempre se ha hecho en el urbanismo municipal, ocupar más y más territorio para dar solución a los problemas urbanos, a las demandas de suelo o a las necesidades financieras de los ayuntamientos. Aquí se ha decidido ya no ocupar más territorio, incluso el suelo que estaba ya calificado se está descalificando. Y esto no es consecuencia de los últimos meses de marzo aquí, sino que es una tendencia que teníamos ya desde hace más de un año. Entonces, bueno, en ese sentido estamos cambiando, digamos, el rumbo y lo que habrá que ver, digamos, en la redacción de este nuevo plan general, de esta revisión del plan, si esto lo consolidamos. Y a los representantes también de la Mesa 2, tanto a Leire como Blanca, hay una pregunta, es decir, ¿los ayuntamientos tienen claras las prioridades a la hora? Hablabas, Blanca, me parece, o Leire, no me acuerdo cuál de las dos decía, el tema de las inversiones y las inversiones que son necesarias en recursos humanos. A la hora de un municipio, que un municipio siempre tiene unos recursos, bueno, todo el mundo tiene recursos limitados, ¿tenemos claras las prioridades a la hora de seleccionar, poner inversiones en soluciones basadas en la naturaleza o en eficiencia energética o en otros campos que pueden ser otros temas medioambientales o vinculadas a la sostenibilidad global de un municipio? Bien, bueno, yo desde donde yo estoy sí que puedo deciros que desde luego justamente ahora en esta legislatura en la que estamos gobernando nosotros tenemos justamente una concejalía por primera vez de cambio climático y proyectos de innovación. ¿Por qué? Pues porque vemos que es nuestro futuro. Estamos intentando dar la
a la gente el mensaje de que realmente el entorno, la naturaleza y el medio ambiente son nuestro futuro. Y si queremos avanzar y si queremos mejorar, estamos ahí, tenemos que contar con ello. Entonces, para nosotros sí que es una de las prioridades. Sí. Muchas gracias. Y finalmente, para acabar con una última pregunta, ya ahora en la mesa 1, para Kepa, preguntan ¿cuál es la barrera más común que os encontráis en Factor a la hora de implementar o implantar soluciones basadas en la naturaleza? Muchas gracias. Sí, es una buena pregunta. Sí, yo como comentaba antes, creo que lo principal es que la percepción de tanto de Naciones Unidas como de otras agencias que implementan este tipo de proyectos es que son proyectos muy lentos que requieren de una gran complejidad a nivel social, a nivel de negociación, etcétera, y para los cuales además la métrica va a ser muy complicada. Entonces, hasta que este tipo de instituciones realmente abracen de verdad las soluciones basadas en la naturaleza, no solo sobre el papel, sino que realmente estén dispuestas a apostar por soluciones que igual no son tan sencillas en muchos casos como las soluciones grises o como soluciones tecnológicas más tradicionales. Yo creo que ahí tenemos una barrera de conocimiento, como decía antes, y una barrera de experiencia que espero que en los próximos años podamos solucionar. Bien, bueno, pues siguiendo con el orden del programa y como me ha parecido escuchar que de alguna manera Carlos Cabrera hablaba de la última pregunta, de una última pregunta, pues me tomo la libertad de avanzar un poco en el programa, un poco intentando resumir las ideas compartidas, los puntos de encuentro y por lo tanto también de partida que se pueden desprender un poco de las intervenciones en este seminario. Las voy a hacer combinando lo que se ha dicho en ambas mesas y quizá también un poco desordenadamente, sin pensar demasiado pues, en las jerarquías, en el orden lógico, ni mucho menos en el orden de prioridades. Una de ellas, una de estas ideas compartidas, es sencillamente que nos encontramos ante un desafío global, el cambio climático, y por tanto las soluciones basadas en la naturaleza, que son una herramienta potente de lucha, de actuación contra este desafío global, también deberían coordinarse a este nivel. Está claro la vieja frase de piensa globalmente, actúa localmente, y estamos actuando, como se ha puesto de manifiesto, localmente en muchos frentes, pero quizá lo que encontramos a faltar y es un poco el piensa globalmente, ¿no? Falta un poco de coordinación. Sería necesaria más que quejarse, más que decir que falta la dimensión, digamos, de coordinación de todo este esfuerzo a nivel un poco más general, ¿no? Otra segunda idea sería que los ecosistemas se deben reequilibrar, se deben prácticamente reequilibrar a través de un autoequilibrio, a través de compensaciones o trade-offs entre servicios que nos dan estos ecosistemas, y esto resulta particularmente importante en la actual época antropocéntrica, lo que los estudiosos de la ciencia de la Tierra llaman el antropoceno, la nueva época geológica, y lo importante en el ámbito de este seminario es decir que las soluciones basadas en la naturaleza son una de las claves para conseguir este reequilibramiento, autoequilibramiento. Otra idea sería que para que las soluciones basadas en la naturaleza cumplan su objetivo, son necesarias aproximaciones detalladas y particularizadas a cada caso. Las fórmulas generales no son válidas y en este sentido, pues todo lo que pueda haber en el campo del intercambio de experiencias y de mejores prácticas, pues sería bienvenido. Otra idea que he apuntado son que las actuaciones reales en el territorio tienden a ser muy puntuales, por definición, y para que este tipo de soluciones se extiendan,
sería necesario un mayor nivel de conocimiento y de concienciación sobre su bondad y beneficios a largo plazo. Y esto sería, digamos, un punto de partida importante para lograr una mayor aceptación social y un mayor compromiso de todos los actores sociales en la implementación de este tipo de soluciones climáticas. Me ha parecido detectar que se observa una cierta infrafinanciación en el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, por lo que su implementación tiende a ser lenta, y también, en particular, he apuntado la idea de que esta financiación también tiene que cubrir un aspecto importante como es el del capital humano, la falta de recursos humanos para desarrollar e implementar estas soluciones basadas en la naturaleza. Dentro de las soluciones basadas en la naturaleza, los bosques, se ha comentado, son sumideros de dióxido de carbono que podemos gestionar y debemos gestionar y conservar. También me gustaría añadir que quizá por digamos las particularidades de los que hemos participado en esta mesa, hemos centrado excesivamente quizá el foco en las masas forestales y de hecho también tendríamos que haber tratado, como se ha hecho también, o poner algo de énfasis también en los temas de gestión del suelo, gestión ganadera, gestión agrícola y de los fondos marinos. Por otro lado, otra idea que he escuchado, perdonad un momento, es que hace un tiempo, la correcta gestión forestal tenía como consecuencia una aportación importante en la lucha contra el cambio climático, y el cambio fundamental hoy en día es que la correcta gestión forestal y por ampliación las correctas actuaciones en el campo de las soluciones basadas en la naturaleza son un objetivo en sí mismo, como lo es pues el desafío planteado por el cambio climático. Otra idea es que la ventaja de actuar o realizar reforestaciones o plantaciones en el ámbito social cercano a las propias empresas, industrias, supone beneficios para el entorno más cercano y que de alguna manera la industria, en su búsqueda, digamos, de la complicidad con la sociedad en la que se inserta, tendría que ser muy consciente de esta oportunidad. Ciertamente, las soluciones basadas en la naturaleza generan ocupación y actividad económica en el entorno rural, en la España vaciada, y esto es una conclusión muy importante que tenemos que saber trasladar al nivel de administración y a los diferentes niveles de administración. Y ya para ir acabando, la idea de la suma de esfuerzos, la suma de la confluencia de intereses entre el mundo rural, industrial y la sociedad en general es una idea muy potente. De hecho, la idea general sería que, sin duda, la lucha contra el cambio climático requiere de un gran pacto fundamentado en el conocimiento científico y en el desarrollo tecnológico y también en la investigación y desarrollo, y este gran pacto fundamentado en esas premisas debería incluir a gobiernos, entidades financieras, inversores, industria, empresas y, de forma más general, a todos aquellos que se sientan comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Me parece que esta idea del gran pacto, la gran coalición, es un tema importantísimo en el ámbito de la lucha contra el cambio climático y, por supuesto, en el de la aplicación de las soluciones basadas en
la naturaleza. Y para acabar, me gustaría acabar con otra idea que se ha expresado en el transcurso de este seminario, es que la lucha contra el cambio climático y la aplicación de las soluciones basadas en la naturaleza son una gran oportunidad de futuro y tienen su implantación de las soluciones basadas en la naturaleza, pues dado su disponibilidad actual y sus costes de implementación relativamente bajos, tendría que ser un tema prioritario en las agendas pues, del conjunto de actores sociales que he mencionado con anterioridad. Y con estas reflexiones, que seguro que vosotros y los que están siguiendo este seminario puedan hacerse, pues doy por concluido esta parte del seminario y paso para el cierre del mismo la palabra al presidente de Repsol y presidente de la Fundación Repsol, don Antonio Brufau. Gracias, Mariano. En primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia, pero al mismo tiempo pediros disculpas por las interrupciones que se han producido a lo largo de esta mesa, ¿no? Deciros que la lucha contra el cambio climático es una responsabilidad de todos, es un problema global y, por tanto, los aspectos o las rutas que tenemos que aplicar a través de la transición energética para conseguir que el planeta sea más sostenible, pues son múltiples y diversas, ¿no? Evidentemente, en estas rutas tecnológicas hacia la sostenibilidad del planeta, pues hay unas que son muy genéricas, muy evidentes. La eficiencia energética puede ser una, la captura y secuestro de carbono puede ser otra, la generación de combustibles de bajas emisiones otra. Obviamente el hidrógeno, que empieza en estos momentos a ser un vector muy claro de crecimiento, también. Pero sin embargo hay una que en mi opinión tiene que ver también con la reflexión de que el planeta no es uniforme y que aspectos que en el mundo avanzado los podemos ver como más próximos a la realidad, tanto desde un punto de vista tecnológico como desde un punto de vista de necesidad, pues necesariamente en otras regiones con niveles de desarrollo menores, pues también pueden tener su grano a aportar a esta transición energética. Y en este caso me refiero en concreto a lo que es el motivo de esta mesa redonda, que son las soluciones basadas en la naturaleza, que de alguna forma pueden ser aplicables a lo largo y ancho del planeta y no necesariamente en aquellos centros en donde la tecnología es mucho más importante o están más avanzados, ¿no? A mí me parece que esta mesa, las dos mesas que ha habido son muy interesantes porque mezclan tanto el punto de vista de rigor científico, que es lo más importante a la hora de enfrentar un problema tan complejo como este, mezclan el concepto de emprendeduría, es decir, de cómo podemos hacer los empresarios las cosas mejor y de qué forma podemos desarrollar aspectos que nos ayuden precisamente a transitar en esta transición energética para hacer el planeta más sostenible y, sobre todo, también incorporan a la administración, que es un factor enormemente crítico, enormemente importante si queremos desarrollar con éxito todas estas rutas tecnológicas y, en particular, esta ruta de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? A mí me parece que pensar en los impactos de nuestras decisiones, en este caso las que estamos hablando en esta mesa, sobre el empleo, sobre el desarrollo rural, sobre el desarrollo industrial no deslocalizable, son enormemente importantes a la hora de enfrentar lo que queremos de nuestra sociedad, de nuestro entorno más próximo, y en cierta medida lo que queremos de una región más amplia como puede ser España, como puede ser Europa, como puede ser el planeta, ¿no? Por tanto, la combinación de ciencia a través de la universidad, a través de la tecnología, la combinación empresarial y la colaboración pública son enormemente importantes para tener éxito en este macro objetivo, que es que entre todos pongamos nuestro granito de arena para colaborar en la sostenibilidad del planeta, ¿no? Por tanto, creo que se ha hecho todo. Agradezco a todos los ponentes su magnífica aportación, a Mariano Marzo liderar la cátedra y al Instituto Cerdá su colaboración, y sin más, pues de alguna forma a vosotros agradeceros vuestra presencia y deciros que sois los mejores embajadores para que el planeta sea más sostenible, ¿no? Entre todos lo vamos a hacer, pero nos necesitamos todos. Muchas gracias y buenos días.